La lluvia caía como agujas frías sobre la tierra, cuando el pequeño Samuel, de apenas 5 años, corrió entre los pastizales sin mirar atrás. Sus pasos temblorosos chapoteaban en el barro, mientras apretaba contra su pecho un pedazo de papel viejo y arrugado, un mapa que había pertenecido a su padre antes de morir. El viento parecía empujarlo hacia adelante, como si la noche quisiera esconderlo del peligro que lo perseguía. A sus espaldas resonaban voces, no de furia, sino de indiferencia. Voces que decían que un niño sin padres debía aprender a sobrevivir solo. Voces que nunca lo habían llamado por su nombre. Samuel tropezó con una raíz, cayó, y lo primero que hizo no fue cubrirse a él mismo, sino al mapa. Como si dentro de esas líneas borrosas se escondiera el último fragmento de amor que le quedaba en el mundo. El bosque lo tragó como una boca oscura. Los árboles altos, retorcidos por el tiempo, goteaban agua helada sobre su cabello empapado. Un relámpago iluminó su rostro pequeño, triste, manchado de barro, y por un instante el niño sintió que aquel mapa, tan viejo, tan frágil, latía como un corazón entre sus manos. Papá, ¿por qué me dejaste esto?, murmuró entre sollozos que la lluvia borró. Siguió caminando, temblando, guiado solo por la tenue tinta del papel. Su padre siempre había dicho que algún día le mostraría un lugar importante, pero la muerte llegó antes. Por eso, Samuel creía que ese mapa no era un dibujo cualquiera. Era una promesa que había quedado pendiente, un mensaje que solo él debía descifrar. Entonces, cuando sus piernas ya no querían sostenerlo y la tormenta parecía querer engullirlo, lo vio en una casita perdida entre los árboles, con el techo torcido y una luz débil escapando por la ventana, una luz cálida, inhumana. Samuel apretó el mapa contra su pecho y avanzó hacia ella, sin saber que, al cruzar aquella puerta, su vida cambiaría para ¡Qué siempre. alegría tenerte aquí! Cuéntame desde dónde ves este video. Deja tu like, suscríbete y vamos al comienzo. El mundo en que Samuel vivía era un rincón olvidado del siglo XIX, con caminos de tierra que serpenteaban entre montes húmedos, casitas de madera envejecida, pozos de agua helada y amaneceres cubiertos por neblinas que parecían susurrar historias antiguas. Era una época donde los niños crecían rápido, no por elección, sino por necesidad. Y Samuel, que había perdido a su madre al nacer y a su padre, hacía apenas un invierno, conocía el peso de la soledad mejor que cualquier adulto del pueblo. Los aldeanos lo veían como un pequeño fantasma que merodeaba cerca del molino, siempre mirando el horizonte como quien espera a alguien. Pero nadie sabía del mapa. Nadie sabía que, la noche antes de morir, su padre había colocado entre sus pequeñas manos ese papel amarillento y había dicho, con voz débil: hijo, cuando seas valiente, ve a buscarlo en. Desde entonces, Samuel dormía con el mapa bajo la camisa, como si fuera un pedazo del abrazo que nunca volvería a sentir. Y esa noche, cuando el rechazo lo empujó a huir bajo la tormenta, entendió que había llegado la hora de descubrir qué ocultaba ese legado. Lo que no sabía era que el destino lo estaba guiando hacia un encuentro que transformaría no solo su vida, sino también la de alguien que llevaba demasiado tiempo viviendo entre silencios. La puerta de la casita crujió cuando Samuel la empujó con sus manos pequeñas y frías. Dentro, el aire olía a madera húmeda y a un fuego tímido que sobrevivía en un rincón. El niño avanzó despacio, como un animalito asustado, cubriendo el mapa con ambas manos por miedo a perderlo. Un sonido suave, un carraspeo, apenas un susurro, se escuchó desde la penumbra. ¿Quién anda ahí?, preguntó una voz cansada, pero firme. Samuel se quedó quieto. De una esquina oscura emergió un anciano delgado, de barba blanca
y mirada profunda. Caminaba con dificultad, apoyado en un bastón de fresno, pero había en su presencia algo que imponía respeto, sin necesidad de dureza. Un niño, murmuró sorprendido. A estas horas, en medio del bosque, ¿qué haces aquí? Samuel apretó el mapa. Me llamo Samuel. El anciano lo observó con atención, notando su ropa mojada, su temblor, sus pies descalzos. Ven aquí, pequeño, te vas a helar. El niño dio un paso tímido hacia el fuego. El anciano añadió un tronco, y la llama se elevó, iluminando el mapa arrugado en las manos del niño. ¿Qué es eso que llevas ahí?, preguntó el anciano con voz suave. Samuel lo acercó al pecho. Era de mi papá. Él murió. A los ojos del anciano se suavizaron. Entonces, es un tesoro, dijo. ¿Y los tesoros? Siempre tienen un propósito. Samuel respiró hondo. Por primera vez desde que había huido, sintió que alguien lo miraba sin juicio, sin prisa, sin indiferencia. El anciano señaló un jergón junto a la pared. Puedes dormir aquí esta noche. Mañana veremos qué camino. ¿Te esperan, Samuel? Asintió. Se recostó, aferrando el mapa, y mientras el anciano apagaba lentamente el fuego, una paz desconocida descendió sobre la casita, porque, sin saberlo, dos vidas desgastadas por la soledad acababan de encontrarse. La mañana despertó lenta, como si el bosque todavía dudara en abrir los ojos. Una neblina espesa rodeaba la casita, haciendo que todo pareciera flotante, como un recuerdo que aún no decide si quedarse o desvanecerse. Samuel abrió los ojos con un sobresalto suave, abrazando el mapa antes incluso de recordar dónde estaba. Pero cuando vio el fuego encendido y el olor a avena caliente flotando en el aire, su cuerpo pequeño se relajó por primera vez en días. Buenos días, pequeño viajero, dijo el anciano desde el fogón. Samuel parpadeó, confundido por la palabra viajero. Nadie lo había llamado así. Nunca. En el pueblo le decían huérfano, carga, estorbo, pero jamás algo que sonara destino. Yo no viajo, murmuró él, bajando los ojos. El anciano sonrió despacio, como quien ya conoce la respuesta antes de escucharla. Todos los que llevan un mapa viajan, aunque aún no sepan hacia dónde. El niño apretó el papel contra su pecho y se acercó al fuego. El anciano, cuyos pasos se arrastraban como hojas secas, le ofreció un cuenco de avena tibia. Samuel lo tomó con ambas manos. Gracias, susurró, con una sinceridad que solo 5 años permiten. El anciano se sentó frente a él. Él tenía el rostro marcado por arrugas profundas, como caminos que la vida había tallado con dolor, empero sus ojos contenían un brillo tranquilo que recordaba al reflejo del amanecer sobre el agua. Soy don Aurelio, dijo al fin. Esta casita es vieja, pero es honrada. Y tú estás a salvo aquí. Samuel levantó la mirada por un instante, sorprendido por esas palabras. A salvo. Hacía tanto tiempo que no escuchaba nada parecido, que la frase le cayó encima como una manta tibia. Cuando terminaron el desayuno, Samuel sacó el mapa, lo extendió sobre la mesa de madera y pasó los dedos por las líneas gastadas. Aurelio se inclinó con dificultad para verlo mejor. Era un mapa antiguo, dibujado a mano, con tinta casi borrada. Había colinas, un arroyo, un viejo roble marcado con una cruz y un símbolo que Aurelio no esperaba ver. Un sol de 8 puntas. El anciano retrocedió un poco respirando. Ese símbolo, susurró, estremecido. Hace años que no veo uno igual. Samuel frunció el ceño. ¿Usted lo conoce? Aurelio se pasó la mano por la barba, pensativo. Tu padre, ¿cómo se llamaba? Tomás, respondió Samuel. Tomás de la Vega. Aurelio cerró los ojos un instante, como quien recibe un golpe inesperado. Entonces, no hay duda, murmuró. Este mapa es real. El niño se acercó más,
con el corazón apretado. ¿Mi papá le dijo algo sobre él? Aurelio asintió. Tu padre era un hombre bueno y valiente. Trabajaba como mensajero entre los pueblos en un día. Me habló de un descubrimiento. Dijo que había encontrado algo importante en el bosque, algo que no debía caer en manos equivocadas. Samuel tragó saliva, sintiendo como su pecho chico se ensanchaba con una combinación de orgullo y miedo. Algo peligroso. Aurelio negó con la cabeza. No peligroso, hijo tan precioso. Algo que su familia protegió durante generaciones y que él debía entregarte cuando crecieras. El niño respiró hondo, pero él murió antes. El anciano lo miró con ternura. Sí, Ann, y por eso te dejó el mapa, para que tú cumplieras lo que él no pudo. Samuel acarició el papel con River encía, como si tocara a su padre. La neblina afuera comenzó a levantarse lentamente, revelando los árboles altos, como columnas antiguas. Aurelio señaló la cruz, dibujada junto al roble. Si quieres, puedo llevarte hasta aquí. No está lejos, pero deberás ser valiente, muy valiente. Samuel asintió sin dudar. Quiero ir. Era la primera vez que pronunciaba un deseo propio desde que su mundo se había desmoronado. Aurelio colocó una mano en su hombro. Entonces, hoy empieza tu camino. Pero en la profundidad del bosque, alguien más había visto al niño entrar en la casita. Una sombra silenciosa, un hombre de capa oscura, un rostro que Samuel conocía y que jamás desearía volver a ver. El destino ya había comenzado a moverse. El sol comenzaba a romper la neblina cuando Samuel y don Aurelio dejaron atrás la pequeña casita. El mapa, cuidadosamente doblado, estaba guardado dentro de la camisa del niño, muy cerca del corazón. El bosque parecía distinto aquella mañana, a menos sombrío, más atento, como si cada árbol observase en silencio al pequeño viajero que se atrevía a seguir las huellas de un padre muerto. Aurelio caminaba despacio, apoyado en su bastón, pero cada uno de sus pasos tenía la firmeza de quien conoce el terreno como una extensión de sí mismo. Samuel avanzaba a su lado, pequeño, silencioso, pero con una determinación nueva que casi brillaba en sus ojos. Aún así, su mirada recorría las sombras entre los troncos, como si presintiera algo o alguien. Aquí empieza el sendero que cruza el arroyo, dijo Aurelio, señalando una vereda estrecha cubierta de hojas húmedas. Samuel se aproximó al murmullo del agua. El mapa mostraba aquel arroyo como una línea sinuosa marcada con una flecha. Tocó la superficie helada con la punta de los dedos. ¿Mi papá también pasó por aquí?, susurró Aurelio. Asintió lentamente. Sí. Samuel pasó por aquí muchas veces, y la última fue cuando halló aquello que tanto quería proteger. El niño cerró el puño, apretando el aire como si atrapara una memoria. Resultaba extraño imaginar a su padre caminando por los mismos lugares, pisando las mismas piedras, respirando el mismo olor a tierra mojada. Un crujido de hojas detrás de ellos quebró el momento. Samuel se quedó rígido. Aurelio frunció el ceño. No mires atrás. Aún, dijo en voz baja. Sigue caminando. El niño obedeció, aunque el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. El crujido se repitió, más claro, más pesado. No era un animal. Los animales del bosque, conejos, ciervos, zorros, no dejaban pasos tan densos ni tan lentos. ¿Quién vendría al bosque tan temprano?, susurró Samuel. Aurelio se detuvo junto a una gran roca, cubierta de musgo, y le hizo una seña para que se agachara. Alguien que no debería estar aquí, respondió el anciano con gravedad. Ampero, no temas. Mientras estés conmigo, nadie te tocará. Samuel tembló, mas no huyó. Se acurrucó junto al tronco de un roble y apretó el mapa contra el pecho, como si el papel pudiera defenderlo. Entre los arbustos, una figura oscura se deslizó, rápida, silenciosa, demasiado familiar. El aire
escapó de los pulmones del niño. Es él, balbuceó Samuel, con los ojos muy abiertos. Aurelio giró lentamente la cabeza. ¿Quién es? Samuel tragó saliva. El hombre que vino a buscar el mapa cuando mi papá murió. El bastón de Aurelio tembló un instante entre sus dedos. Entonces, ya no hay duda, murmuró. Alguien más conoce el valor de lo que buscas. La figura desapareció entre los árboles, pero el silencio que dejó a su paso era aún más amenazador que su presencia. Samuel tiró suavemente de la manga del anciano. ¿Por qué alguien querría un mapa viejo? Aurelio respiró hondo. Porque no es un mapa común. Samuel, lo que tu padre descubrió no era oro ni tesoros. Era algo más antiguo, más importante, algo que muchos han buscado y que solo unos pocos han logrado entender. El niño frunció el ceño. ¿Qué es? Aurelio apoyó una mano sobre su pequeño hombro, con ternura y peso. Una verdad escondida. Y toda verdad valiosa tiene enemigo. Siguieron por el sendero que serpenteaba entre los árboles. El bosque parecía cerrarse alrededor de ellos, pero al mismo tiempo los guiaba, como si reconociera al niño. Cuando llegaron al viejo roble marcado en el mapa, Samuel lo reconoció enseguida: el tronco ancho, las raíces profundas, la antigua marca, un corte en forma de cruz. En la base, cuidadosamente oculta bajo ramas secas, había una pequeña abertura que a un niño le habría pasado inadvertida. Aurelio apartó los restos con sus manos temblorosas. Samuel, ven aquí. El niño se arrodilló junto a él. Adentro de la cavidad había algo envuelto en un tejido antiguo, amarillento por el tiempo. Samuel lo tomó con extremo cuidado. El paño se desplegó, revelando un pequeño estuche de madera oscura, marcado con el mismo símbolo del mapa: un sol de 8 puntas. El corazón del niño golpeó tan fuerte que casi dolió. Esto, susurró, era de mi papá. Aurelio sonrió con nostalgia. Sí, hijo, y ahora es tuyo. Pero antes de que Samuel pudiera abrir el estuche, una voz retumbó entre los árboles. Entrega eso, niño. Samuel levantó el rostro y vio la silueta del hombre de capa, emergiendo de las sombras, avanzando con rapidez. El mapa temblaba en las manos del niño. El destino acababa de alcanzarlo. El grito desgarró el bosque, como una hoja afilada. Samuel se quedó paralizado. Aurelio se adelantó de inmediato, colocándose frente al niño y aferrando el bastón con ambas manos, como si estuviera dispuesto a detener al mundo entero si fuera necesario. De entre las sombras de los robles surgió la figura alta, envuelta en una capa oscura, barba espesa, ojos duros como piedra mojada. Era el mismo hombre que había rondado la casa cuando el padre de Samuel agonizaba. El niño nunca había olvidado aquel rostro, ni la forma en que buscó dentro de la vivienda, como un animal hambriento, desesperado por encontrar algo que no le pertenecía. Dámelo, niño, gruñó a ese mapa. Y lo que tu padre escondió no es para manos pequeñas. Samuel retrocedió instintivamente, apretando el estuche contra el pecho. Aurelio levantó el bastón. No darás un paso más, declaró el anciano con firmeza, aunque había una tristeza profunda en su voz. Este niño ya perdió demasiado. No permitiré que también pierda lo que su padre le dejó. El hombre soltó una risa fría y despreciativa. ¿Tú, un viejo quebrado? No me obligues a tirarte al suelo como a un saco de harina. Aurelio no retrocedió. El viento agitaba su barba blanca, pero sus ojos tenían la determinación de quien ya ha enterrado a personas que amaba. Y sabe que proteger a un niño puede ser la última cosa digna que haga en su vida. El hombre avanzó con violencia. Aurelio alzó el bastón, pero el adversario era demasiado fuerte. El golpe lo alcanzó en el hombro y lo derribó de rodillas. Samuel soltó un grito que pareció romper el aire. El hombre extendió la mano hacia el estuche. Eso no te pertenece. Pero en el instante
en que sus dedos tocaron la madera, algo inesperado ocurrió. El sol de 8 puntas grabado en la tapa emitió un resplandor dorado suave, pero poderoso, como si despertara después de años de silencio. El hombre retrocedió, sorprendido, como si hubiera tocado algo sagrado sin permiso. ¿Qué? ¿Qué es esto? Balbuceó, por primera vez, inseguro. Aurelio, aún en el suelo, levantó el rostro. Es la marca de los custodios del valle, dijo con la voz entrecortada, y solo responde a la sangre de Tomás. San Samuel miró el estuche, temblando. ¿Los custodios? Susurró a Aurelio. Asintió. Tu padre y tu abuelo, y muchos antes que ellos. Todos protegieron algo muy antiguo, no oro, no riqueza, algo. Mayo. ¿Y sí? ¿No estoy listo? Aurelio sonrió, a pesar del dolor. El corazón siempre está listo cuando la verdad lo llama. Samuel abrió el estuche. Dentro solo había una piedra pequeña, blanca, lisa, con el sol de 8 puntas grabado en el centro. Tan simple, tan humilde, y aún así cargada con algo indescriptible. El hombre de capa se enfureció. Dámela. Se lanzó hacia adelante para arrancarla de sus manos. Pero cuando intentó tocarla, el bosque entero pareció reaccionar. El hombre de capa frunció los ojos. Un cuento para idiotas. Y volvió a avanzar. Pero Samuel, por primera vez en su vida, no retrocedió. Sintió el mapa vibrar dentro de su camisa, como si fuera un corazón llamándolo. Apretó el estuche con fuerza, y la luz volvió a encenderse, irradiando un brillo cálido que parecía envolverlo como un escudo. Aurelio trató de incorporarse. Samuel, abre el estuche, ordenó con voz débil. El niño tragó saliva. El viento sopló con una fuerza repentina. Las hojas se levantaron del suelo. Los árboles crujieron como si una tormenta invisible hubiera despertado, y el símbolo de la piedra brilló tan intensamente que el hombre gritó, llevándose las manos a los ojos. Aurelio, apoyándose en el bastón, se puso de pie, lentamente. Te lo advertí, dijo. Esa verdad no es para ti. Cegado y desorientado, el hombre retrocedió, tropezó, maldijo, y finalmente huyó entre los árboles, tragado por la misma floresta que, por algún motivo, parecía rechazarlo. El silencio cayó de golpe. El viento cesó en el brillo, disminuyó. Samuel permaneció quieto, sosteniendo la piedra con ambas manos. Era ligera, tibia y extrañamente familiar. A Aurelio posó una mano en su hombro. Samuel, lo que tienes ahí es el corazón del valle en tu padre. Lo protegió toda su vida. Tu familia lo custodió durante generaciones. Por eso te dejó el mapa. No para encontrar un tesoro, sino para encontrar tu lugar. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas silenciosas. Mi papá, ¿quería que yo tuviera esto? Aurelio sonrió con ternura. Quería que continuaras lo que él no pudo terminar. No estás solo, hijo, en tu sangre. Recuerda. Samuel miró la piedra, y por primera vez sintió algo crecer dentro de él. No miedo, no tristeza, sino una fuerza pequeña, tímida, pero firme como la luz del amanecer. El futuro lo estaba llamando, y él, por fin, estaba listo para escuchar. El bosque parecía respirar lentamente después del enfrentamiento, como si hubiera regresado a su estado natural, vigilante, silencioso y antiguo. Samuel aún sostenía la pequeña piedra blanca, sintiendo su calor suave latir en la palma de su mano, como si llevara un diminuto corazón hecho de luz. Aurelio inhaló profundamente, recuperando fuerzas. Debemos irnos, hijo, murmuró. No sabemos si ese hombre regresará, pero sí sé a dónde debemos ir ahora. Samuel levantó los ojos, todavía brillantes por lágrimas que ya se habían secado.
¿A dónde, don Aurelio? El anciano apoyó su peso en el bastón y señaló hacia el oeste, donde un rayo de sol atravesaba las copas de los árboles, formando un sendero dorado. A la colina, donde termina el mapa. Allí, tu padre me dijo una vez que todo tendría sentido. Samuel guardó la piedra dentro del pequeño estuche y lo apretó contra el pecho. Sus pasos eran lentos, pero firmes. Algo dentro de él había cambiado, como si la luz de la piedra hubiera encontrado un hueco vacío en su corazón y lo hubiese llenado con un propósito que él jamás creyó merecer. Caminaron más de una hora por senderos húmedos, cruzando arroyos transparentes y árboles tan altos que parecían sostener el cielo. A cada paso, Samuel sentía una presencia suave, casi familiar, guiándolo, como si su padre caminara a su lado. Cuando alcanzaron la cima de la colina, el viento sopló con una dulzura extraña, agitándole el cabello como una caricia. Ante ellos se alzaba una gran roca lisa, semejante a un altar antiguo. Aurelio hizo un gesto. Pon la piedra allí, hijo. Ese es su lugar. Samuel subió al pedestal natural. Sus pequeñas manos temblaban al colocar la piedra blanca sobre el centro de la roca. En el instante en que la dejó caer suavemente, el símbolo de 8 puntas brilló con una intensidad deslumbrante, expandiendo a su alrededor una luz blanca que envolvió todo el valle. La luz no quemaba, tampoco asustaba. Era cálida, ampuran, y estaba llena de algo que Samuel reconoció de inmediato: el calor de un abrazo que nunca pudo recibir. Aurelio cerró los ojos, profundamente conmovido. Tu padre está orgulloso. Lo siento en mis huesos. Samuel comenzó a llorar, pero no era un llanto de temor ni de tristeza. Era un llanto dulce, de encuentro, de alivio, de comprender que el amor no se extingue cuando un cuerpo desaparece. Poco a poco, la luz se desvaneció. En su lugar quedó grabado el símbolo del sol de 8 puntas, eterno sobre la roca. Samuel la tocó con la punta de los dedos. Papá, susurró. Gracias. Aurelio pasó un brazo por sus hombros. Desde hoy no cargarás esto solo, hijo. Lo cuidaremos juntos. Y el valle también te cuidará a ti. Samuel se aferró a él, escondiendo el rostro en la ropa gastada del anciano. ¿Puedo quedarme con usted para siempre? Aurelio sonrió con lágrimas contenidas. Claro que sí. A ningún niño nacido de la luz del valle debe caminar solo. Al descender la colina, Samuel sentía que sus pasos tenían otro ritmo. No eran pasos de huida, como cuando encontró el mapa. Eran pasos hacia su destino. La casita de Aurelio jamás volvió a estar vacía. En las noches frías, Samuel dormía junto al fuego, mientras el anciano le contaba historias sobre Tomás, sobre el valle y sobre los antiguos custodios. El niño lo escuchaba con los ojos muy abiertos, sabiendo en lo más profundo de su corazón que estaba exactamente donde debía estar. Cuando llovía, caminaban juntos hasta la colina. Samuel dejaba una pequeña flor sobre la piedra, grabada en una para su padre, otra para el valle y otra para recordar que la luz, cuando encuentra el corazón adecuado, siempre sabe regresar a casa. Y así, en un rincón olvidado del siglo XIX, entre colinas doradas y bosques silenciosos, nació una nueva familia. Una familia de amor, respeto y destino. Porque a veces, un mapa no señala un tesoro, señala una vida entera, esperando ser vivida. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal y esperar el próximo video.